Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Con la alegría, por lo menos que yo siento en este encuentro, espero que ustedes estén de ese lado también, conectados con la energía esta del encuentro, de la promesa de un encuentro, de la promesa de una entrevista, de la promesa de un entrevistado o de una entrevistada que nos eleve, que comparta con nosotras sus vivencias, etc. Voy a hablar poquito. Ustedes saben que me cuesta bastante, pero hoy voy a hablar solamente de una referencia, de un informe que he visto en las últimas horas que tiene que ver con la educación en Finlandia. Mucho se habló antes de las elecciones, inclusive el doctor Larrañaga viajó con una delegación a Finlandia para ver en qué consistía el avance de la educación en Finlandia. Yo les he dicho que los maestros y docentes de Finlandia ganan, son los profesionales que comparativamente ganan más en ese país, etcétera, etcétera. Pero saben, les voy a decir tres cositas y le voy a dar paso al informe que presenta a nuestro entrevistado de hoy, que se las trae. Miren, en Finlandia no hay tarea, o sea, no hay deberes. En Finlandia los niños juegan más que practican, conocimientos. Y dicen fundamentalmente que un niño, cuanto más se le pretende enseñar, aprende menos. Así, con estos tips, quiero presentarle el informe que hemos preparado para ustedes. Fernando Andach es uno de los semiólogos más importantes de Latinoamérica y es uruguayo. Por un lado, tiene la mala suerte de no ser como las otras ICAs, matemática, física, claro, que es parte del canon de la educación. Entonces tiene esa cosa de extrañeza, ¿no? Es la cenicienta. Y de otro lado diría, es esencial, porque fíjate que no hay ciencia, no hay pensamiento que no se base en la interpretación de algo. Tiene 62 años y creció en el seno de una familia pequeña, en la que él era el único uruguayo. Su papá nació en Viena, su mamá y su hermana son argentinas. Todos los países deben competir para clasificar en la Copa, todos menos uno, Uruguay, que debe estar siempre preclasificado por todo lo que hizo tan chiquito. Fue a la Escuela Pública República Argentina, al Liceo Elbio Fernández, y entró a la Facultad de Medicina. Allí estudió 2 años, pero cambió radicalmente y se matriculó en la Facultad de Humanidades. Los gestos, el espacio, el hecho de que la gente se aproxime o se aleje del otro según no solo las emociones, sino las convenciones, lo que debe ocurrir, y cuando eso no ocurre produce un ruido y ahí es noticia, ¿no es cierto? Por eso yo analizo abrazos o su falta, el calor de los mismos. Se licenció en Letras, realizó una maestría en Lingüística y un doctorado en Filosofía. Y tuve muchos descubrimientos en todos estos años. Por ejemplo, el principio petirrojo, hecho en homenaje a Robin. ¿Se acuerdan? El chiquito que anda con un uniforme colorido, no como su maestro o patrón, que es mucho más sombrío. Y eso determina, por ejemplo, que un petirrojo vicepresidencial nunca puede eclipsar la fama de su murciélago presidente. Cuando eso se quiebra, todo va mal. Hizo semiótica por radio, estudió al reality show, al fútbol y a la política uruguaya. La comunicación, diría yo, en la vida y en la política es solo una. Esa frase cínica y gastada que es vender a un candidato como un jabón, como un detergente, claro, digamos, no ayuda a entender las cosas. Y la semiótica está allí para recordarle, tratar de que la democracia funcione un poquito mejor. La semiótica se permite, digamos así, desarmar un poco, de meterme en esa especie de backstage, de un momento paroxístico de la comunicación que son las elecciones. Y hablando de signos del cuerpo, en el año 99 desembarca en el mundo entero una flota de Gran Hermano. Les puede parecer una estupidez, pero a mí me llevó 4 países, varios años y un libro a darme cuenta qué buscaba la gente en todo el mundo, mirando esa saga anodina de gente anónima con tanta pasión. Eran los signos del cuerpo. Y la semiótica tendría que tener un lugar, y eso es un poco mi meta a mediano o largo plazo, que en algún momento, cuando se reconoce que la comunicación ha logrado un protagonismo insólito, la comunicación mediatizada, ¿cómo no incluir en ese bagaje que recibe el joven, que está trabajando a muchas pantallas todo el tiempo, una introducción al menos a esta ciencia de la significación? Y como Ulises el griego, el norte canadiense, me di cuenta que no era lo mío y emprendí el camino de retorno
Y me encontré en la Facultad de Comunicación e Información un espacio donde seguir mi pasión por los signos, que es lo que me sigue empujando. Los dejo con una pregunta. ¿Saben cuál es el colmo de un semiótico? Ser insignificante. Gracias porque esta noche mis signos no cayeron en el vacío. Chao. Estoy de este reencuentro. Igualmente, Raquel, muy contento. ¿Cuántos años? De veras, de veras. Bueno, tal vez de saber uno del otro, pero no de vernos. Sí, realmente fue más de una década que estuve lejos de Uruguay y con entradas puntuales siempre, sí, ¿no? Sí, sí. De Ottawa, pasando por varios países, a Montevideo. ¿Cómo se explica eso? Y bueno, quizás porque dice, ¿no?, el viejo chiste que se puede sacar al niño del barrio, pero no al barrio del niño, ¿no? Y el ser uruguayo supongo que es algo como misterioso, ¿no? Nacer en un lugar tan remoto, tan perdido, te da una nostalgia muy particular, ¿no? Es decir, algo entrañable con todas las complicaciones que supone ser uruguayo o ser montevideano. Y siempre tuve, me parece, ese anhelo, ¿no?, de no terminar afuera, ¿no? Un espíritu un poco nómade, quería conocer, quería ver cómo era ser investigador, ser profesor, en fin, ser persona en otras latitudes, pero al final del día, el volver, como deseo. El volver. Aunque en ese volver se anticiparon tus hijos. Sí. Eso es lo más extraño, porque ellos sí que vivieron una vida de nómades, ¿no? También pobres, no sé si en Noruega fuiste solo. No, en Noruega estuve solo con mi mujer un tiempo, haciendo el doctorado. En Alemania sí con ellos. En Alemania con ellos casi 2 años, llegaron a hablar alemán. Luego fuimos a Brasil, y ahí parecía que nos íbamos a quedar, pero bueno, las famosas vueltas de la vida, rumbo de regreso a Uruguay, allá por el 2006 a comienzo, tiro una botella al mar, que era presentarme a lo lejos, que hoy se puede por la magia de internet, ¿no?, mandar todo mi currículum, etcétera, un llamado que había en la Universidad de Ottawa, en la capital de Canadá, un departamento de comunicación, y digo, esas cosas que decís, no va a salir nada, ¿no? Y en enero, estando de vacaciones en Uruguay, ya pronto para volver a instalarme en el paisito, me llega, tenés una entrevista, ¿no? Tenés que venir porque estás en lo que le llaman ellos la lista corta, o sea, unos candidatos ahí a pelear por el puesto, ¿no?, de profesor regular, que es importante porque allá te dan la permanencia al poco tiempo, ¿no? O sea, ya quedás como profesor estable. Y bueno, fueron 10 años. 10 años. 10 años. Hay que descalzarse de Canadá a Montevideo, ¿no? ¿Cómo era qué veías desde tu departamento, desde tu oficina, por ejemplo? Mirá, empecé, es muy gracioso, ¿no? La comunicación tiene una historia curiosa en el mundo, ¿no? Y quiso la vida, las vueltas esas famosas, que lo que pasaba acá con la comunicación, ahora soy un feliz profesor titular en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, hace justo 1 año, pero quiso que en Ottawa, en esta universidad, el departamento de comunicación también había tenido una historia peculiar y no gozaba de su edificio espléndido, como todos en el campus, ¿no?, sino que eran 3 casitas, fíjate, Raquel, 3 casitas muy pintorescas de afuera, pero para contarte algo, un día hacía, no sé, 30 grados bajo cero afuera, todo lleno de nieve, y a las 6 de la tarde es como la noche profunda, ¿no? Y en el 3er piso, donde estaba mi oficina, que era una oficina simpática, pero pequeña, en unas casitas que no eran hechas para departamento de nada, estoy atendiendo a un alumno de posgrado, y de repente me dice, profesor, acaba de pasar un murciélago por el corredor. ¿Qué le digo, no? Hacía frío, un murciélago, cerramos acá. Dejé una notita, hay un murciélago, y bueno, quiso la vida que con los años nos mudamos a un espléndido piso 12 en un edificio magnífico que miraba al Parlamento, o sea, una oficina maravillosa, y un ambiente bueno, un ambiente de colegas muy generosos, muy amables, bilingües. Esa es la curiosidad. Canadá tiene fama de país bilingüe, pero en verdad, si bien Wikipedia dice que 20% hablan, ¿verdad?, francés, que hablen las 2 lenguas, solo Ottawa, que es políticamente necesario, más que correcto, ¿no? Y mi universidad tenía como lema la universidad bilingüe más grande de América, no de Canadá, porque eran 40.000 alumnos y todo curso, fíjate, tenía que ser en francés ofrecido y en inglés. Todo muy perfecto, me parece, ¿no? ¿Qué extrañabas? Quizá demasiado, quizá demasiado.
en la gente, en los alumnos, en la gente joven, en la que se iba formando? No sé si tú y los televidentes tienen presente la pintura surrealista de René Magritte, el belga. Esas pinturas, les digo que vayan y las miren, ¿no? Donde están esos señores con bombines, que llueven a veces hombres con bombines así, ¿no? Muy serios, muy adustos, todos idénticos, ¿no? Me llevé una especie de choque cultural muy fuerte, como una especie de colisión, ¿no? Cuando veo que ese mundo Benetton, ¿te acordás de la publicidad Benetton, sí. ¿no? Multirracial, no birracismo, una cosa fabulosa, pero quizás, como se hablaba del Uruguay ballista, hiperintegrado, y yo diría, ¿viste? Como la leche pasteurizada, homogeneizada. Todo muy igual, todo muy parecido. Todo muy igual y muy aburrido. O sea, falta de entusiasmo, viene del griego, es decir, poseído por los dioses, ¿no? A eso iba al origen de la palabra, entusiasmo. Esta universidad esa palabra. Hermosísima, ¿no? Y el sentimiento para un docente, ¿no? Uno no se mete a ser docente, ¿viste? Por la plata ni por la fama, se mete porque logra o espera lograr contagiar algo, una chispa, ¿no? Como dice la famosa Oda a la Alegría, ¿no? La chispa divina que te vuelve algo más del otro. Eso es lo que estudia la semiótica, claro. ¿no? Vos das algo, como en tu caso, comunicás y te vuelve más, ¿viste? No lo siempre perdés, más. ¿no? Y ahí veía que por primera vez en mis muchos años de docente, conferencista, no volvía nada, ¿no? Y entonces me hacía acordar esas pinturas de Magritte, de todos esos seres anodinos, todos iguales, grises, ¿no? Digo, no puede ser, ¿qué pasa? ¿No era el idioma? ¿No? Hablo razonablemente bien el inglés, el francés, y además por suerte volvía esporádicamente a dar seminarios en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, y no pasaba, ¿no? En las condiciones a veces complicadas, la Universidad de Chile no se caracteriza por la opulencia tampoco como la nuestra, en Argentina doy en un doctorado de semiótica en Córdoba, pero siempre te viene esa, ¿verdad? Esa energía que das a veces, no sé, llegué a dar 6 horas de clase en un día y salís lleno de vida, ahí no. Ahí no había vida. Ahí no. O sea, el brillo ese de los ojos del que quiere... es una suerte tiene entusiasmo y tiene ganas de progresar, no estaba. No, hay una ley inversa muy curiosa que invitaría a los etnógrafos, a los sociólogos, a los psicólogos sociales, ¿no? Parece una relación inversa entre la prosperidad fenomenal, el nivel, no te imaginás lo que era, no mi oficina, las clases, la pantalla de touch on screen, o sea que tocaba y se bajaba una pantalla, internet, todo maravilloso, con la falta de interés, la falta de compromiso. Al estar todo resuelto, no hay rapiñas, no hay ningún tipo de desastre social, una limpieza suiza en las calles, todo, pero falta algo, ¿viste? Falta algo. Alma. No sé. Ahora venimos. No sé. A ver, ¿qué has pensado que falta? ¿Qué encontrás acá? Desde la semiología, ¿cómo se está viendo hoy, por ejemplo, las internas del Frente Amplio? Que dieron un resultado aparentemente diferente, claro. por lo menos hasta ahora. Claro. Hasta el día de hoy. Sí, no estoy, digamos, como dentro de esa cuestión como he analizado en otras épocas las elecciones. Mi último libro, de hecho, se llama En la cocina del sentido y analiza las internas de 2014, gracias a un pique, como dicen los chicos, de Mundo Canalda, de fin de siglo, que me dice, quiero que hagas un libro sobre las internas. Creí que había escuchado mal sobre las elecciones. Para mí las elecciones eran, ¿no? No, las internas. Digo, este está loco. Bueno, pero... Y era una idea brillante, porque luego las elecciones como que fue un anticlímax, ¿te acordás? Claro. O sea, no hubo interés. Pero las internas sí, ¿no? Había una cosa reñida en el Partido Nacional, en fin. Y sobre el Frente Amplio yo querría decirte lo siguiente, ¿no? A mí siempre me llamó la atención la paradoja viviente que es un partido que se llame PRI, ¿no? Es decir, el Partido de la Revolución, ¿no? Sí, que es institucional, el de México, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo podés hacer algo que tiene algo de conmoción, ¿no? De dar vuelta al mundo, que es una revolución, ¿no? Es decir, un antes y después, ¿no? Es un nuevo orden, pensar la Revolución Francesa, le dan nuevos nombres a los meses, Mesidor, ¿no? El mes de oro, es decir, es poético, es lindo. Pero luego, ¿qué pasa cuando eso se estabiliza? ¿No es cierto? Inevitablemente empieza a adquirir ciertos comportamientos, digamos, que son no solo ajenos, sino hasta contradictorios. Entonces creo que sin poder interiorizarme, no me gustaría decir cosas sin tener suficiente información, pero creo que es un momento saludable para el Frente Amplio porque llega como algo contestatario. Siempre me acuerdo
Hay un artículo de los años 60 de Aldo Solari, un gran pensador uruguayo, que llamaba Requiem para la izquierda. Sociólogo. Sí, muy bueno, de los fundadores, sí, ¿no?, del pensamiento sociológico, político, y él decía, la izquierda no va a llegar nunca al poder hasta que no dialogue con la gente. Y ahí tenés fenómenos como Tabaré Vázquez en la Intendencia, la primera vez, Mujica, ¿no? Tabaré Vázquez la primera vez en la presidencia, ¿no? ¿Y qué se subrayaba de ellos? Mirá qué interesante, la comunicación, la capacidad de llegar a la gente, ¿no? Es la respuesta a ese viejo artículo de Aldo Solari que dice, Requiem quiere decir, está frita la izquierda hasta que no entienda que no está entendiendo a la gente. Hoy está pasando por ese punto. Y hoy creo que, por lo menos leí, escuché, ¿no?, cosas como cuando Astori dice, vamos a darle 200 pesos, ¿no?, a los jubilados. Y es como se dice en inglés, tirarse un tiro en el pie, ¿no? No podés comunicar algo incomunicable, ¿no?, o ininteligible. ¿Cómo dijo? ¿No? Debe ser un error. Entonces se habla mucho de errores de comunicación, ¿no?, tanto para la interna como para afuera. Y me parece que en este momento de gran sacudida, como se dice en los aviones, ¿viste?, de turbulencia. No sé si llegó a la raíz de los árboles, pero está sacudido. ¿Te acordás aquella frase? tú? Ahí tenés, ¿ves? Eso es, yo lo analizaba en un libro, ¿no?, anterior, se llamaba Para comerte mejor, que analizaba las elecciones del 94, usaba la frase esa, ¿no?, que la dice en el Palacio Peñarol, en un discurso, y se lo comparaba, ¿te acordás?, con un predicador, a Tabaré Vázquez, ¿no? Exacto. Es decir, que tenía una cosa, un carisma, etcétera, ¿no? Y esa frase lo contrastaba con su rival de siempre, Danilo Astori, en la interna hablo, ¿no? Sí. Y te mostraba para definir el carisma, ¿no? Y me interesa siempre volver a ese que es un misterio, un enigma, es algo espiritual, es marketing electoral. ¿Qué es el carisma, no? Y creo que en este momento estaría pasando por un proceso de descarismatización, si se me permite el neologismo, ¿no?, el Frente, habiendo salido de un personaje, ¿no?, tan particular como fue José Pepe Mujica, ¿no?, que sigue siendo elogiado. Rockstar. Claro, claro, me escriben de Brasil, dice, estuvo acá, estuvo allá, hubo miles de personas, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que pasa con él? Entonces, en inglés también se dice, es un acto difícil de seguir, ¿viste? Cuando hay alguien que roba el micrófono y viene después otro, dice, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Entonces, bueno, está la coyuntura, obviamente, que no tiene nada de carisma ni de electoral, la coyuntura mundial, los precios, en fin, todo lo que sabemos, China, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta, diría... O sea que digamos que el carisma de Mujica, al no haber estado presente en esta interna apoyando a su candidato, ¿puede haber restado? Porque eso es lo que me hace pensar tu razonamiento. Sí, yo creo que es un momento de reflexión profunda como fuerza política, ¿no? Está llegando a la madurez, fíjate los años, ¿no? 26 años que está en estas vueltas, digamos, del poder, primero en la Intendencia, que es ya una conquista de la mitad del país, algo difícil de creer fuera, ¿no? Pero, y luego la presidencia, ya el tercero, ¿verdad? Es mucho. Entonces, obviamente, lleva a replantearse todo, como un matrimonio, si querés, ¿no? Es decir, el matrimonio... Un nuevo contrato. Exacto, entre esa fuerza política y la gente, ¿no? Y creo que quizás fue eso, ¿verdad? Quizás que está en jaque, ¿no? Eso que funcionó carismáticamente siempre es una cantidad de imponderables, quizás no está funcionando ahora, por lo menos a la interna, por más que sea, como tú decís, una figura estelar en el mundo, ¿no? Pepe Mujica, no necesariamente eso es válido acá adentro, ¿no? No con la misma fuerza. Mujica, que es un Robin Hood, ¿cómo se ve desde la semiología, que es la ciencia que interpreta los signos de comunicación, para hacerlo fácil, ¿no? Sí. Mira, de comunicación entre los seres, ¿no? Es bien fascinante ese fenómeno, en el sentido fenómeno que lo que uno estudia, ¿no?, en las ciencias sociales y humanas, ¿no? Es decir, algo que se da en la sociedad y que es innegable, no podés negar la atracción que ejerce alguien que, como decía un chiste, ¿no?, hace unos años cuando sale electo Mujica, ¿no?, dice, mirá cómo el mundo da vueltas, ¿no? Aquel que lo puso preso ahora está preso, y el que estaba preso está nada menos que ocupando el Poder Ejecutivo. Yo diría, cuando analizaba la llegada, justo me fui a Brasil cuando sale Lula. Fíjate que ya Lula es raro, ¿no? Porque es lo que llaman allá un apellido. Apellido en portugués es un seudónimo, es decir, ¿no?, como le decís a alguien, Pepe, ¿no? Y Lula tuvo que legalizarlo, unirlo, porque hay una ley electoral muy curiosa en Brasil que no podés usar en la campaña, ¿no?, un sobrenombre, ¿sí? Entonces él se llama Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Y este Lula, yo analizo en unos artículos, algo que salió incluso publicado en Uruguay, en Brasil,
que él llega a la presidencia con sus lágrimas, porque llora varias veces y lo comparaba, una cosa bastante herética que hice, lo comparaba con el que gana el primer Gran Hermano en Brasil, un show multitudinario. Es impresionante el impacto de los países donde más llegó a la gente ese show globalizado, local, en fin, que es el Big Brother, que viene de Holanda, ¿no? Y entonces yo comparaba el llanto del que sale el primer campeón, ¿verdad? Alguien también de origen muy humilde, ¿eh? ¿Sabes cómo lo presentaban? Viste que cada uno dicen, bueno, ella es, no sé, organizadora de eventos, bueno, él era danzarino de Axé, bailarín de ese tipo de baile, alguien sin educación, parecido a Lula, ¿sí? ¿No? Alguien, digamos, como se dice ahora, ¿no? Un self más de más, ¿no? Sí. Y entonces Lula llora en una propaganda que yo analicé viviendo en Brasil, que es clave, donde él aparece en una placita desgraciada de un pueblo perdido en el interior de Brasil, y el muchacho que presenta ese aviso durante la campaña, ¿no? Dice, muchos conocen los problemas de la salud porque lo leen, o sea, la clase media, ¿no? Que era la que desconfiaba de Lula, la que pensaba que se venía el marxismo, la guerra, ¿no? Y entonces dice, hay otros que lo conocen en carne propia. Y aparece Lula, Raquel, y llora en ese banco porque se acuerda cuando nace su primer hijo de su primera esposa y cuando llega había muerto, ¿sí? Por las condiciones sanitarias, y llora. Y dicen, no sé si es verdad, pero si no es verdad es una buena historia, que Duda Mendoza, que era el marqueteiro, como dicen allá, le dicen que eso no lo puede mostrar. Dice, un hombre no llora. Así dice el hombre de marketing. Si lo sacan, me voy. Y no es perder cualquier cosa. Entonces lo dejan. Y yo creo que ese aviso fue clave, ¿no? Mostrar la humanidad de él. ¿Qué hace Pepe Mujica para saltar la frontera acá, ¿no? Aparece en toda su humanidad. Por primera vez, algo que era muy celosamente guardado, ¿no es cierto?, por los políticos tradicionales, cualquier cosa Mujica, menos eso, evidentemente. No es solo la corbata que vuela, viste que casi ningún político ahí ostenta ese signo clave, ¿no?, de ser alguien bien, de clase media, bien educado, sino que te va a recibir en lo más interno, en el ámbito más doméstico, ¿no? Y no hay diferencia entre lo que llaman los sociólogos los bastidores, la cocina de la apariencia, y el frente o fachada. Eso es lo que derriba esa presidencia, su estilo, ¿no es cierto?, campechano, etcétera. Y en un documental que hace un periodista español, le pregunta a la gente en la calle, y obviamente alguno contra dice, sí, para mí se manda la parte, Mujica, ¿no? Y él le dice, va obviamente a la casa, ¿no?, en la chacra donde vive, y dice, ¿sabe lo que me dijo alguien, Mujica? ¿No? Que usted se manda la parte. Y Mujica no puede ser algo que le guste más, y se ríe así con esa sonrisa, ¿no? Dice, mire, le dice, yo soy presidente, no sé, hace 3 años, pero yo vivo así desde siempre, ¿no? Y lo dice de un modo, y eso es la semiótica, lo está estudiando más que nunca, con un tipo de signo que es del cuerpo. Eso es lo que cambia. ¿Cómo es del cuerpo? O sea, claro, cuando se enfatiza Claro, fíjate que Michelle Obama, para saltar al 2016, el discurso que da, que todos coinciden, es el más emotivo en la convención demócrata ahora, ¿no? En cuando derriba, digamos, entre comillas, porque todavía no sabemos, pero claro, al líder de... Al opositor, ¿verdad? A Trump, ¿no? Dice una cosa muy desde la emoción, casi, ¿no? Se emociona visiblemente cuando dice, estoy viviendo en una casa hecha por esclavos. Sí, la Casa Blanca, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y dice, y me gusta ver a mis hijas, 2 hermosas mujeres jóvenes negras, jugando con el perro, ¿no? O sea, sus antepasados, no Obama, que es muy particular porque su antepasado es africano y su madre es blanca, pero bueno, sus antepasados, los de Michelle Obama, eran esclavos. No hay otra. Si sos negro y estás en Estados Unidos, ¿de dónde van a venir? Y ahora, gracias, contra viento y marea, con los asesinatos que hay hoy por ser negro, ¿no?, como se dice, manejando mientras es negro, igual, ¿no?, hay algo de la emoción, del cuerpo de ella, que es irresistible. Irónicamente, las cosas son más complejas también con Trump. Todas las barbaridades, contradicciones que dice, ¿cómo se las bancan? ¿Cómo hace la gente que lo sigue? Obviamente, ¿no? Para bancarlo, porque también son auténticas. También. Dice cualquier barbaridad desde el cuerpo. Y eso es lo nuevo en política. No interesa tanto lo cerebral, exacto. ¿No es cierto? Porque vos tenés el teleprompter y además tenés un ejército de escritores, exacto, que te van a decir todo. Cada letra, pero lo otro es muy... ¿Cuál es la principal objeción contra Hillary
¿verdad? Clinton, lo principal, que dicen que nunca es auténtica, y esa es la palabra clave de estos tiempos, la autenticidad, y curiosamente no pasa tanto por lo verbal. Sí, no por le lo creen racional. a ella, y sin embargo le creen a él, y yo arriesgué el otro día en un programa que me invitaron a decir que Trump habla de cosas que entiende la gente. Claro. Que entiende la gente. O sea, que el extranjero o el exiliado viene a ocupar, viene a desplazarte en tu puesto de trabajo. Claro, claro. Sí, yo leí de las mejores cosas que leí, hay miles de cosas todo el tiempo, ¿no? De la oposición, algo de una brillantez de esas cosas, dice, esto sí que le pegó, ¿no? Dice, y si Trump solo fuera un vehículo, si no fuera más que una posibilidad para toda esa gente que no podía hablar políticamente incorrecto, ¿no? De las mujeres, de las minorías, de los extranjeros, de los negros, si no podía, y este tipo es un permiso. Entonces el periodista del New York Times termina diciendo algo maravilloso, dice, me traté de disimular entre los que estaban en el estacionamiento, va a un acto así como clandestinamente, ¿no? Para espiar, para ver qué piensa esta gente que está detrás de él, y dice una cosa reveladora, fíjate, más para un semiótico o para cualquier persona, dice, me llamó la atención que nadie decía el nombre de Trump. Es decir, entre los partidarios, los partisanos, no decían Trump. O sea que estaban por ellos mismos. Ajá, él es nada más que ves un medio. Un medio. Algo que permite. Y algo, para cerrar este bloque, de Michelle Obama, que en ese discurso que es tan emocionante en esa parte de la esclavitud, claro. Cuando ella dice, para mí es también significativo, Trump o el próximo presidente tendrá en la punta de sus dedos el teclado de las armas nucleares. Claro. Ya volvemos. Conversando, vamos a participar a la gente que conocí directamente a Hillary Clinton. Mirá. Y estaba invitada en Washington, y ella también, obvio, más que razonable, por Enrique Iglesias en un seminario que había sobre mujer y etcétera, derechos, y ella habla antes y es tan fuerte esa personalidad y esa voz, es tan, aunque no entendieras completamente el sentido o el significado, era impresionante. Lo que me parece que está conspirando contra ella esa seguridad, porque la hace no creíble e irreal, o sea, no auténtica, como prefabricada. Claro, claro. Sí, el tema es que las mujeres muy preparadas primero no caen bien. Es la primera mujer, ¿no? Sí, es decir, el género, ¿no? En lingüística se habla del término marcado. Viste que en español es bien interesante eso, ¿no? Y en otros idiomas, cuando vos ponés el plural, hay 200 mujeres y un hombre, decís van todos contentos, no decís van todos contentas, aunque hay 201, y eso se llama el término marcado. Lo femenino es algo más y lo masculino se usa como universal, ¿no? Ahora está como cuestionado por el feminismo, pero yendo al caso de Hillary, la presidencia, ¿no? Esta competencia que creo que el mundo está más pendiente que usualmente, ¿no? Por lo que está en juego. Creo que el ser mujer va a generar toda una atención extra, una exigencia mucho más grande, ¿no? Así como Barack Obama, aparte de su nombre, Barack Hussein, ¿no? Que muy curioso que haya ganado luchando contra uno que llamaba casi como McDonald's, ¿no? Al que da la orden, supuestamente, si todo es real, de liquidarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjate que él es el primer, ¿no? Cuando sale el presidente solo por aquel corredor a decir, bueno, acabamos de matar a... Ah, sí, sí. A Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden, impresionante. Pero digo, él es el primer no blanco, ¿no es cierto? Sí. Iba a decir afroamericano, pero es más complicado, ¿no? Sí. Él, porque es hijo de africano y de americana. Pero bueno, obviamente genera todo un vuelco, ¿no? En una tradición de hombres blancos. Y ella también es un vuelco, por más que venga de la clase media y sea blanca, pero es la primera mujer. Sí, sí. Entonces la exigencia es superlativa, ¿no? Y cada cosa que ella haga está mirada con lupa, y ahí viene lo que tú decías, ¿no? Es decir, hasta dónde ella es, el término que yo decía, es un término clave para entender la política, la sociedad moderna, ¿no? Lo auténtico.
¿Cómo se define lo auténtico? ¿En qué lo buscás? Por cierto, no lo buscás en las palabras. Esa sería mi conclusión después de estudiar durante años, de un par de libros y muchos artículos, estudiando el reality show, que puede parecer una tontería, una frivolidad, pero no lo es. No lo es en absoluto, porque ha tenido una onda expansiva, afectó todo, el cine, el entretenimiento, las relaciones sociales, ¿verdad? Como las telenovelas antes. Claro, claro, lo que era esa ficción y el que serial. No comentaba el día siguiente porque no veía, quedaba fuera de... Fíjate si era de la conversación. El efecto se llama del cuento, ¿no? En inglés gossip, que no es exactamente el chisme, ¿no? Es lo que le llaman frente al bebedero, ¿no? En las oficinas y todo. ¿De qué hablas? ¿De quién salió de la casa? ¿No? De quién está amenazado, nominado, ¿no? Y eso se dio, lo curioso, a nivel mundial y con participación de la gente, el voto, ¿no es cierto? Eso habla de que estamos, como a veces se me ocurre decir a mí irónicamente, en un sistema donde se ha logrado lo que no pensaba lograr, que es la unanimidad y la igualdad, porque todos estamos pensando más o menos parecido cuando llegamos a la situación de Ottawa y la situación, no sé si me explico. Como que el sistema nos ha puesto un solo, o sea, ha impuesto un solo pensamiento. Sí, fíjate que curiosamente... O como reacción aparece otra cosa. Mira, es más complejo en eso, ¿no? Porque por un lado se da esta exportación no tradicional de un formato, y se habla de formatos en la tele, ¿no? Que lo van a hacer en cada país, y yo tomo el término de un sociólogo, Robertson, americano, que es local, la mezcla de global y local. Cuando sale en Brasil, que me entero leyendo una revista, no sé, que iba a salir el primer Gran Hermano, ya había salido en España, luego viene Argentina, que lo transmiten en simultáneo con gran éxito acá en Uruguay, en el 2001, ¿no? Y me entero que a fin de año 2001 y comienzo 2002 iban a emitirlo en Brasil. Lancé una hipótesis, digo, esto va a ser distinto, no solo por el portugués, porque es otra sociedad, ¿no? Y ahí creo que lo que yo estudié, lo que investigué, pregunté a la gente, hice entrevistas, grupos y todo en Brasil, es diferente. Y de alguna forma sale lo más propio, y que es lo interesante, ¿no? Porque para triunfar ese formato tiene que tomar el color local, el sabor, porque además entra el cuerpo ahí. Claro, o sea, tú decís que la globalización a ese extremo hace resurgir lo local. Los aspectos más propios, exacto, más personales, exacto. más la localidad. Claro, no quiere decir que sea bueno, no estoy diciendo con esto que bárbaro, es un progreso de la civilización, que a la gente le guste estos programas llamados reality shows. Lo que digo es otra cosa, es que para poder triunfar, ellos lo que hacen es en cada sitio vestirlo de ese lugar y de una manera muy profunda. Un ejemplo solo para que lo entienda la gente. En Argentina, Uruguay, porque lo pasaban acá, el confesionario, que es algo muy curioso si pensás, porque es un sitio del monólogo, algo muy teatral, ¿no es cierto? La gente no monologa en la vida normal, eso nace en el siglo XVII con el teatro, ¿verdad?, isabelino, todo eso. Ese monólogo tenía un rol importantísimo, tanto es así que había una voz en off, un tipo decía, gran hermano te llama, que delates a alguien, a que denuncies, en fin. Eso era acá. Y yo digo, no sé cómo va a ser, no tenía idea. No había casi confesionario en Brasil, mira que era todo el aire libre, ¿no es cierto? No solo porque era hecho en el Projac, en Río de Janeiro, una casa muy hermosa, etcétera, sino que es otra sociedad, la sociabilidad brasileña es distinta. Entonces no había una voz especial, era el mismo periodista que hablaba y no tenía esa relevancia. Había otro tipo de conflicto, porque lo que buscan esos programas obviamente es el conflicto. Tú hablaste de la telenovela. ¿Qué es la telenovela? ¿Cómo llamé yo en mi libro de 2003, el reality show? Una melocrónica. Porque hay melodrama y la crónica de cada día. Y resultó ser una fórmula súper popular. Súper popular. Contra todo lo que uno podía esperar. La televisión entonces no ha avanzado demasiado, pero sí se ha globalizado más las redes, la comunicación, ¿no? Eso pone en peligro la individualidad, pone en peligro las localías, pone en peligro la internalidad, la espiritualidad. Y creo que es un momento, un cimbronazo muy grande, ¿no es cierto? Porque no hay forma de dudar que el esquema de la pirámide, ¿te acordás? O sea, pocos dueños de canales o de radios que mandan al resto del mundo los mensajes que quieren, ¿no es cierto? O sea, para tener una radio, luego para tener un canal, costosísimo. Podemos hablar de la Argentina para no exponer otro ejemplo que sea extraño, ¿no? Claro. Digo, la guerra de los Kirchner fue con el grupo Clarín. Ahí está. Dueño de todo. Una operación mediática, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy? ¿No? Te lo digo con una cosa... Que cambian el signo de gobierno.
Totalmente, o sea, ¿no? Hoy ¿quién Tinelli con Macri, ¿no es cierto? Sí. Esa pequeña guerrilla que termina en una foto insólita de Tinelli yendo a la Casa Rosada, ahora nomás, sí, hace 4 días, firmando las paces y entrando, sí, a Snapchat. ¿Ves? Ahí, sí, se da todo junto. Las redes sociales, la tele. Y Snapchat que dura un segundo, ¿cuánto dura? Cortísimo, un video. O sea, el que no lo ve inmediatamente lo pierde. Desaparece. O sea que la viralización ya fue. O sea, claro, esto que todo el mundo, claro, veía, no en el momento, porque con Snapchat, ¿qué tiene que verlo en el momento? Es eso. Pero fíjate que los viejos medios, o sea, la prensa, lo eterniza, ¿no? Porque saca la foto, reproduce la foto de cuando se cambian los rasgos, Macri, Tinelli, ¿no? Hacen esa cosa muy graciosa que aparecen los dos. ¿Y qué es lo que te está diciendo eso? El próximo presidente es Tinelli. No sé si tiene ese tipo de ambición. Que tiene esa ambición. Quizá de la AFA dicen que sí, que quiere ser. Pero a lo que iba es que no podés negar hoy que hay una horizontalidad, ¿no es cierto? O sea, los videos virales, ¿no? Es decir, si vos lográs un video de 2 minutos típicamente, ¿no? En tu casa, el fenómeno de Tiranos Temblad en Uruguay, sí, ¿no es cierto? Que es algo increíble, ¿no? El otro día venía un investigador colombiano, Omar Rincón, y lo menciona a Peter Capusotto y a nuestro, ahí está, a nuestro Tiranos Temblad. Los hijos de Natalia Trenchi. Exactamente, ¿no? Agustín. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? No podés negar que el viejo sueño, Bertolt Brecht habla de eso, ¿verdad? Decía, la radio tiene que poder ser de dos direcciones. Sí. No puede ser solo que la gente, ¿no?, reciba pasivamente. ¿Ves? La idea de pasividad, ¿no? De que vos escuchás y te lava el cerebro, lo que sea. Hoy no está pasando eso. Hoy cada vez más el antiguo pasivo, el receptor, es también un emisor, ¿no es cierto? Claro. Por eso se habla de prosumidor, productor y consumidor, ¿no? Porque tiene internet. Y por eso es tan lábil también el mensaje, ¿no? Para los semiólogos debe ser fascinante y para los políticos muy difícil, y para otros empresarios y para la gente de la comunicación también, la labilidad, o sea, la rapidez con que el mensaje se agota. Claro. ¿No? Cambia. Claro, y sobre todo que no te podés negar a estar en ese juego. Es decir, yo no quiero lo de los tweets. ¿Cómo no vas a querer? Claro. Porque te destruyen en un minuto si no sos capaz de salir al ruedo, claro, y responder. Ahora, los tweets salen de acá, de este chakra, de este chakra, o sea, siento que tengo que contestar esto y lo digo y me desaparezco, o es para engancharse. Porque es bien distinto a Facebook, ¿no? Claro. Pero Facebook es como el vecindario, es como... Claro. Es como saber de fulano, es más familiero, qué bueno, cómo está recorriendo Europa, usted que cambió de trabajo, qué bueno, hoy felicité a un señor que no conozco, porque comparte sus experiencias, yo qué sé, eso es Facebook, ¿no? Claro. Y Twitter es como, digo, hoy dije, no sé, Malcorra, la canciller argentina, ¿no? Y después no revisé más, es bastante coherente con su postura, porque podría llegar a ser la primera mujer directora de la ONU, que no es poca cosa, Entonces, ella es muy coherente con Venezuela frente a todos los demás. Claro. O sea, ¿qué pasa? Ella necesita ese voto, pero además evitó una acción en contra de Venezuela, de la OEA, liderada por el uruguayo Almagro, y hoy está tratando de que en plenas Olimpiadas haya una reunión de presidentes en Río, de Mercosur, porque Mercosur está... Claro, como en jaque. Está Uruguay que le da, que no le da, Venezuela que toma, y que en realidad... se metieron en el baño cuando llegó. Aparentemente. Sí. No, parece que sí. Sí. ¿Qué significa que un canciller paraguayo, por ejemplo, no sé si brasileño, Serra habrá ido al baño también a la misma hora, no sé? Yo escuché, producto de alguna a la representante de Venezuela diciendo eso, ¿no? Sí. Lo interesante de todo esto, una de las lecciones de vuelta, es que los bastidores se han corrido, ¿no? Esa imagen que tú diste, que es como farsesca, evidentemente, una farsa, ¿no? Uno no la imagina en el mundo normal previo, hablando de presidentes, embajadores, representantes, no importa que no hubiera Mercosur antes, ¿no? La idea de que alguien esté en el baño, ¿no? Se habla, te doy un ejemplo bien interesante, ¿no? Cuando muere John Fitzgerald Kennedy, cuando lo asesinan, mejor dicho, ¿no? Surge la primera cosa, ¿no? Se habla siempre del primer debate televisado contra Nixon, etcétera, que gana ese debate, pero dicen que pierde la radio, porque todo el encanto visual de él no lo tiene, el otro era más experimentado, pero también habla un especialista americano, Meirovitz, dice, es también el primer funeral televisado y mucha gente queda mal,
porque no estaban acostumbrados a la tele y entonces los enfocan, a medida que se alejan del punto clave de la procesión, digamos, ¿no? Están riéndose de repente, están en actitudes poco ceremoniales porque no había tele antes. Claro. Entonces, ¿qué está pasando hoy? La ubicuidad del celular, mucho más que la tele, mucho más, ¿no? Los videos caseros, pensá, ¿no? Sí. Es realmente algo de lo que nadie se puede escapar. Claro. Entonces nunca sabes hoy si no te están filmando. Claro. Piensen los policías que asesinan. Eso quita bastante la seguridad y la libertad, ¿no? Y acrecienta el miedo. Vamos a un corte, capaz que sobre esto hablamos, y sobre lo que dije al principio de Finlandia, de la educación, ¿no? Que dice un semiólogo reconocido en Latinoamérica y en el mundo, sobre qué se podría hacer. ¿Cómo no? Haceme recordar esto, porque después me olvido. ¿Por dónde enfocarías esto de Finlandia? No hay deberes, claro. no hay tareas, hay mucho tiempo libre para los niños. Sí, yo te escuchaba al inicio y no podía no manifestar mi acuerdo entusiasta, ¿no? Sobre el valor del juego, ¿no? Esa cosa que da tanto miedo porque va con la idea de descontrol, perder el control, perder el manejo, ¿no? Y entonces me acordaba una visita que hicimos con mi mujer hace 3 décadas a un lugar que se volvió emblemático en la cultura hippie en los 60, pero que viene de antes, que lo hace un maestro inglés, Neil, que se llama Summerhill, ¿no? Hay un libro, Niños en Libertad, en fin, muchos malentendidos todavía hoy. Me acuerdo cuando fuimos a dedo, hasta allí éramos jóvenes, haciendo mochila por Europa, estaba en el sur de Inglaterra, dudo que todavía exista, estaba la viuda en aquel momento, en Leiston, en el sur, y hacemos dedo para volver y uno dice, sí, dice un inglés que nos llevó, dice, Summerhill, ya fue, ¿no? Antes era, ahora no hace falta, cuando tú contabas, ¿no? Esta idea de que el juego es esencial y esa sobreexigencia del niño que aprenda computación, matemática, yo qué sé, rituales de la corte francesa, no, porque el niño tiene una capacidad enorme de imaginación, no está valorada la imaginación. Es decir, la semiótica, lo que yo estudio, ¿no? Plantea que hay 3 clases de signos. Fíjate, era un lúcido este pensador, lógico, Charles Peirce, ¿no? Que es el que crea esta semiótica a partir de 1850 hasta su muerte, casi en el año 1914. Él escribe incesantemente medio siglo, él dice, soy un pionero de algo que no existe todavía, una hermosa imagen, ¿no? como una especie de Indiana Jones de los signos, ¿no? Y él dice, los únicos signos porque entra lo nuevo, por donde entra lo nuevo a la humanidad, fíjate, él escribiendo perdido en el campo, un paria, ¿no? Total, desgraciado, brillantísimo y solo, aislado, justamente porque era muy pensador, dice, los únicos signos de lo nuevo son los signos icónicos, los signos de cualidad, la imaginación. Porque uno imagina, ¿verdad? Sueña, por algo se sueña con cosas, los visionarios, ¿no? Y todo eso, la escuela, si no lo fomenta, lo suprime, lo apaga, ¿no es cierto? Lo bloquea. Y hasta que no se entienda eso, ¿verdad? Yo creo que por algo, no quiero darle demasiada importancia, pero siempre abogo porque la semiótica sería tan bueno que entrase. Pero si no entra en la educación curricular, no importa, alguna de sus lecciones, algunas cosas que se pueden sacar, ¿no? Y creer en la creatividad del ser humano. Si vos no apostás a la creatividad, apostás a lo contrario, ¿no? Así que no pasa exclusivamente por el presupuesto, aunque los maestros en Finlandia son los profesionales mejor pagos. Eso muestra el respeto de la sociedad. Eso muestra el respeto de la sociedad, pero antes también acá marido, maestra, mantenido, se le decía a los esposos de las maestras, porque ganaban muy bien. Claro. Sí. Yo pero no alcanza. En un lugar así. Yo diría, Raquel, que esa retribución es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Todo ese lío que hubo, ¿no? Cambiar el ADN. Yo cambiaría ese eslogan, ¿no? Diría, dejar entrar los signos, ¿no es cierto?, de la cualidad, de la estética, del juego, ¿no? Fíjate que Peirce, este autor del que hablo, muy desconocido en el mundo, desgraciadamente, el creador de la semiótica, dice, si no se crean castillos en el aire, no hay ningún proyecto concreto y real que salga, ¿no? Si vos estudiás la vida de los grandes creadores, estoy seguro que va a aparecer alguien capaz de imaginar, capaz de visualizar en el presente lo que todavía no es. Si la escuela, que es el momento clave, formador, no le da forma a eso,
a esa expresión inmensa que tiene el ser humano, todo ser humano. Los que no lo tienen, cuando se habla hoy del bullying, de todo eso, es que algo está mal en ese entorno, evidentemente, ¿no? Es decir, no hay que ser rusoniano ni creer en el noble salvaje, ¿no? Es simplemente creer en el potencial humano, que es inmenso. Entonces, por más dinero que pongas y dinero, si el encuadre, como dicen los psicoanalistas, ese marco donde ocurre eso que es irreversible, irremediable, o sea, la formación de nuevas generaciones, nada va a cambiar, lamentablemente, ¿no? Entonces el juego, la imaginación, la libertad, esa mala palabra, ¿no? Liberar todo ese potencial. ¿Cuán revolucionario podría ser eso, no? Ah, creo que sí. Por eso hay tanto miedo. Hay tanto miedo hasta la palabra revolucionario. Sí. La verdadera revolución, me encanta lo que dijo alguien, no recuerdo quién, que en América la revolución más grande fue la vareliana, ¿verdad? Mucho más que de sangre. Toda revolución de sangre termina por la sangre, ¿no? Es decir, las dictaduras, por suerte nos libramos de eso, ¿no? Mientras dura hay un miedo terrible, porque vive por el miedo. Pero apenas termina, pensaba, el franquismo, todo eso, salen todos esos signos reprimidos y vuelve la vida normal. Pero una revolución como la vareliana es irreversible, porque libera, deja que entren hombres, mujeres a la educación, la hace laica, la hace gratuita, pública, ¿verdad? Si hubiera una cosa vareliana hoy, seguramente terminaba preso, porque no se admite toda esa libertad, toda esa cosa posibilista. Eso tiene que ser lo que rija cualquier tipo de cambio, ¿no es cierto? Cualquier tipo de propuesta que no sea guiada por el posibilismo está condenada a repetir más de lo mismo. Más de lo mismo. Vamos a brindar con los vinos más premiados, el vino Tanat más premiado del mundo. Ah, buenísimo. H. Stagnari, que ya lo probaste, pero vamos a brindar. ¿Por qué brindarías? Y porque esos signos de la libertad, los signos de la cualidad, del posibilismo, vengan a este paisito, ¿verdad? Y aprovechen a este hombre que volvió al país. Esa educación que merecemos todos los uruguayos y que nos va a posibilitar soñarnos diferentes. Salud. Salud. También te llevas estas tacitas, porque sé que te gusta el café y amargo, como lo tomaste, de CTC Olmos, hecho con orgullo por sus manos de esta cooperativa. Y les quiero decir que estos lentes psicodélicos, ¿viste estos lentes? Lindísimos. De Ágata Ruiz de la Prada. Mirá. Me parece que le falló algún apellido a esta señora, pero de Estela Hinchuk. Salud. Salud. Porque venga eso a la educación, por la libertad, esperemos que la creatividad. Esperemos que sí. Salud. Gracias.